Puedes tomar la habitación de invitados o mudarte. Mi esposa me lo contó cuando su hermana embarazada llegó de repente con su esposo. Genial si sales el fin de semana. Añadió su hermana alegremente. Me mudé. Pero días después, su sonrisa de suficiencia desapareció y el pánico se apoderó de mí. ¿Miente? Mamá, dime que miente. Así que ahí estaba yo, de pie en mi propia sala. Ya sabes, aquella que llevaba 8 años pagando la hipoteca, cuando mi esposa Clara soltó una bomba, tan despreocupada que parecía que estaba anunciando lo que íbamos a cenar. Tenía esa mirada, ese brillo en los ojos que, con los años, aprendí que significaba que se avecinaban problemas. Esa mirada que decía, he tomado una decisión y tu opinión es adorable, pero al final irrelevante. Su sonrisa era tan radiante que podría haber guiado barcos a través de la niebla, y juntó las manos como si estuviera a punto de anunciar que habíamos ganado unas vacaciones gratis a Hawái. En cambio, lo que salió de su boca fue, mi hermana Bianca y su esposo Trevor se mudan con nosotros. Lo dijo con signos de exclamación verbales de verdad, como si fuera la noticia más emocionante que había escuchado desde la invención de la televisión en streaming. Ahora déjenme pintarles un panorama de mi vida hasta este momento. Me llamo Graham Porter, tengo 34 años y trabajo en gestión logística, lo cual es una forma elegante de decir que me paso el día asegurándome de que las cosas de los demás lleguen del punto A al punto B, sin que nadie pierda la cabeza. No es glamuroso, pero me permite pagar las cuentas, en concreto, las de la casa de 3 habitaciones en las afueras que Clara y yo compramos cuando aún creíamos en construir nuestro futuro juntos y en la comunicación. Soy el que arregla los grifos que gotean a las 2 de la mañana, el que se acuerda de sacar la basura los miércoles, el que lee los boletines de la asociación de propietarios que todos los demás tiran directamente al contenedor de reciclaje. Soy el señor confiable, el señor práctico, el señor que cumple con lo que debe hacer. Y, al parecer, según la última decisión ejecutiva de mi esposa, ahora soy el señor persona desplazada. ¿Se mudan? Repetí, porque seguramente había oído mal. Quizás dijo que se mudaban a Berlín, o que se mudaban una montaña, o literalmente cualquier cosa menos mudarse a la casa que pagué con el dinero que gané esperando en el tráfico 1 hora de ida y otra de vuelta a un trabajo que me hace querer fingir mi propia muerte al menos 2 veces por semana. Sí. Clara prácticamente cantaba, brincando sobre sus talones como una concursante de concurso que acaba de ganar el concurso. Bianca está embarazada, ¿puedes creerlo? Por fin. Y necesitan un lugar estable donde quedarse mientras se recuperan. Es el momento perfecto. ¿Para quién, exactamente? Porque desde mi punto de vista, el momento parecía tan perfecto como una endodoncia programada durante tu fiesta de cumpleaños. Pero antes de que pudiera formular una respuesta que no incluyera las palabras por supuesto y no, Bianca se materializó en mi puerta como una especie de espectro brillante de embarazo. Y quiero decir brillante. Tenía todo ese aire de Virgen María y de maternidad, piel radiante, cabello suelto y una mano acunando constantemente su barriguita como si fuera el diamante OP. Parecía salida de un anuncio de vitaminas prenatales, de esos donde todos se ríen con desenfoque mientras comen yogur en una cocina soleada. Graham, chilló, corriendo a abrazarme con el entusiasmo de alguien que definitivamente no iba a venir a limpiar mi habitación. Muchas gracias por tu comprensión. Esto significa todo para nosotros. Trevor y yo estamos muy agradecidos. ¿Entendiendo? Todavía no había entendido nada. Apenas había asimilado el anuncio inicial, y ahora se suponía que debía agradecer que me dieran las gracias por algo que no había aceptado. Esto iba más rápido que un juego de 3 cartas de un estafador, y yo era la víctima que no podía adivinar cuál carta era la reina. Nos quedaremos en el dormitorio principal, por supuesto, continuó Bianca, como si fuera lo más obvio del mundo, tan natural como la gravedad, los impuestos o la inevitabilidad de los spoilers de series que aún no has visto. Necesito espacio extra para las cosas del bebé, y el baño adjunto será crucial cuando esté más embarazada. ¿Entiendes? No era una pregunta. Era una afirmación, dicha con la seguridad de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su vida. Y antes de que pudiera defenderme, Clara llegó con refuerzos. Puedes quedarte en la habitación de invitados, dijo, con un tono que sugería que era una oferta generosa, como si me hiciera un favor al permitirme dormir en la habitación más pequeña de la casa que pagué. Oh, ya sabes, si no te sientes cómodo con eso, siempre puedes mudarte.
Perdón, ¿qué? Mi esposa, con la que llevo 6 años casado, acaba de sugerirme que me mude de mi casa. La casa donde mi nombre figuraba en la hipoteca, donde instalé personalmente el salpicadero de la cocina después de ver 17 tutoriales en YouTube, donde pasé 3 fines de semana pintando la sala de un color llamado gris agradable porque Clara dijo que haría que el espacio se sintiera más abierto. Esa casa. Bianca, bendita sea su indiscreta, decidió seguir adelante. Sería genial si pudieras salir el fin de semana, dijo con una sonrisa tan alegre que podría haber atraído a pájaros azules y criaturas del bosque a trenzarle el pelo. Así podemos empezar a montar la habitación del bebé de inmediato. Ya tenemos la paleta de colores elegida, verde salvia neutro con detalles en blanco. Muy escandinavo. Que empiecen las risas grabadas, porque seguro que era una comedia de situación. En cualquier momento aparecerían cámaras ocultas y Ashton Kutcher me diría que me habían tomado el pelo, y todos nos reiríamos a carcajadas de aquella vez que mi mujer y su hermana intentaron desahuciarme de mi propia casa como si fuera un inquilino moroso que no hubiera pagado 3 meses de alquiler. Pero no aparecieron cámaras, ni público riendo, solo mi mujer y su hermana, la niña dorada, mirándome expectantes, esperando a que me diera la vuelta y me hiciera el muerto como un perro bien entrenado. Me quedé allí, en mi sala, corrección, ahora su sala, al parecer, preguntándome en qué momento mi licencia de matrimonio se había transformado en un contrato de tiempo compartido en un hotel. ¿Cuándo exactamente había renunciado a mis derechos a la dignidad humana básica? ¿Estaba en la letra pequeña? Me perdí la cláusula que decía que la esposa se reserva el derecho de reemplazar al esposo por su hermana y su cónyuge desempleado en cualquier momento, sin previo aviso. Trevor, el esposo de Bianca, aprovechó ese momento para entrar desde la cocina, sosteniendo una de mis cervezas como si fuera el dueño del lugar, lo cual, supongo que en su mente, básicamente ya lo era. Me dedicó un pequeño gesto de asentimiento, el tipo de reconocimiento que le darías a alguien a quien acabas de cortar el paso en el tráfico, apenas disculpándose, casi indiferente. Trevor era de esos que salían genial en fotos, pero tenía la personalidad de un trofeo de participación. Trabajaba en marketing digital, lo que, por lo que pude ver, significaba que publicaba mucho en Instagram y, a veces, le pagaban por ello. Su mayor logro hasta la fecha fue que la receta de un batido de proteínas se volviera ligeramente viral, y llevaba casi 2 años disfrutando de ese éxito. Oye, tío, dijo, como si fuéramos viejos amigos, como si no estuviera bebiendo mi cerveza preparándose para robarme la habitación. Esto va a ser genial. Seremos como compañeros de piso. Dinámica familiar muy moderna. Dinámica familiar moderna. ¿Correcto? Porque nada es más moderno que un hombre de 34 años degradado a la condición de invitado en su propia casa porque el útero de su cuñada finalmente se había adaptado al programa. Esta no era una dinámica familiar moderna. Era una toma de control hostil con un toque de manipulación emocional y un toque de audacia increíble. Pero, ¿qué podía decir? Clara me miraba con esos ojos que decían, ni se te ocurra hacer una escena delante de mi hermana embarazada. Bianca resplandecía de satisfacción victoriosa, con una mano todavía protegiendo su vientre como si fuera a intentar recuperarlo. Y Trevor, sin darse cuenta, bebía mi cerveza IPA, probablemente ya redecorando mentalmente mi man cave para convertirlo en lo que fuera un rincón de meditación. Así que hice lo que cualquier hombre razonable y emocionalmente agotado haría en mi situación. Sonreí, asentí y comencé a planear mi estrategia de salida. Porque si algo había aprendido en mis 34 años en este planeta, es que a veces la mejor venganza no es enojarse, sino vengarse. Y estaba a punto de quedar a la par. Les contaré sobre Bianca Martínez Walsh. Ney Martínez, la niña de oro de la dinastía familiar Martínez. Una mujer tan perfecta que estoy casi segura de que su certificado de nacimiento venía con un halo y una carta de recomendación del mismísimo Dios. Esta mujer no solo entraba en las habitaciones, sino que causaba sensación. Siempre. No importaba si era una barbacoa familiar, un funeral o simplemente pasar por el 7-Eleven para tomar un granizado. Bianca trataba cada puerta como si fuera una pasarela de la Semana de la Moda de Milán y ella fuera la estrella principal. Su pelo brillaba tanto que estaba completamente convencida de que Pantene la tenía en algún tipo de patrocinio secreto, de esos que te pagan con oro líquido y una fuerza folicular sobrenatural. Me refiero a un cabello que captaba la luz en ángulos que desafiaban la física. Un cabello que se movía a cámara lenta incluso cuando giraba la cabeza para evaluar algo.
algo que hacía con frecuencia. La mujer había perfeccionado esta rutina de entrada hasta convertirla en una ciencia. Primero, había una pausa en la puerta. Lo justo para que todos notaran su presencia, pero no tanto como para que pareciera desesperada. Luego vino el movimiento de cabello, ejecutado con la precisión de una gimnasta olímpica al aterrizar. Finalmente, mostró una sonrisa que decía, sí, sé que soy guapísima, y sí, de nada por honrarte con mi presencia. Fue realmente impresionante desde el punto de vista técnico, aunque me dieron ganas de lanzar cosas. Cosas delicadas, pero aún así. En la jerarquía familiar de los Martínez, Bianca ocupaba el puesto más alto, el trono dorado, la posición de hija predilecta que conllevaba beneficios como la aprobación incondicional, la total rendición de cuentas y la capacidad de no hacer absolutamente nada malo, incluso cuando estaba objetivamente, demostrablemente y en todos los sentidos mensurables. Los padres de Clara, Miguel y Rosa, trataban a Bianca como si hubiera curado el cáncer personalmente, además de resolver el hambre mundial y componer una sinfonía. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba como si acabara de ganar un premio Nobel, un ascenso en el trabajo, alertar a los medios, comprar un coche nuevo, redactar un contrato de compraventa, pedir ensalada en lugar de patatas fritas, y la nominaran para la santidad. Mientras tanto, Clara podría haber descubierto un nuevo planeta y sus padres habrían respondido con un, «Qué bien, querida, pero ¿viste que Bianca reorganizó su armario por colores degradados?» Y luego estaba Trevor. ¡Ay, Trevor! ¿Por dónde empiezo con este tipo? Trevor Walsh parecía diseñado por un comité cuyo único criterio era, bueno, fotografiarse en un brunch. Tenía ese aire de modelo de catálogo, mandíbula cuadrada, un pelo despeinado con arte que tardó 45 minutos en verse tan despeinado sin esfuerzo, y una colección de camisetas Henley ajustadas que probablemente costaron más que la cuota de mi coche. En teoría, era perfecto. En realidad, tenía el carisma y la personalidad de una esponja mojada que llevaba 3 días en el fregadero y empezaba a oler un poco raro. El hombre trabajaba en marketing digital, lo que estoy bastante seguro era el equivalente a un usuario profesional de Instagram. Su perfil de LinkedIn era una obra maestra de vagas palabras de moda corporativas. Era estratega de marca, creador de contenido, influencer en redes sociales y especialista en narrativa digital. En otras palabras, tomaba fotos de su desayuno, y en ocasiones, las empresas le pagaban $20 por decir que su proteína en polvo no sabía a tiza. Su mayor logro profesional, la joya de la corona de su carrera, fue un vídeo suyo preparando una especie de batido verde que se volvió viral durante aproximadamente 15 minutos en 2023. Desde entonces, se había estado aprovechando de ese éxito, recordándolo en cada oportunidad, como si fuera un veterano de guerra relatando su servicio. Sí. Cuando mi vídeo de batidos alcanzó las 50,000 visualizaciones, decía, sin venir a cuento, que realmente entendí el poder del contenido auténtico. Contenido auténtico. El hombre mezcló col rizada con proteína en polvo carísima mientras vestía una camiseta sin mangas que decía levántate y muele. ¿Auténtico? Muy innovador. Que alguien llame al Smithsonian. Pero aquí está el problema con Trevor. Salía bien en las fotos, y al parecer, en el mundo de Bianca, eso bastaba para compensar el hecho de que su personalidad era tan profunda como un charco en un estacionamiento. En cada foto familiar, Trevor estaba allí con su sonrisa perfectamente simétrica y abrazando a Bianca con esa actitud informal, pero serena, que gritaba, ya he ensayado esta pose. Conocía los ángulos. Entendía la iluminación. Era capaz de encontrar su mejor lado en cualquier situación, lo cual era en realidad su única habilidad comercial, además de su habilidad para hacer que las bebidas de café caras parecieran experiencias espirituales. Ahora bien, comparado con Santa Bianca y su atractivo esposo, yo impresionaba mucho menos a la familia Martínez. Era el esposo práctico de Clara, lo cual era el código familiar para el tipo aburrido que tiene un trabajo de verdad y hace cosas aburridas como pagar hipotecas y no tener ni una sola bufanda de diseño. Trabajaba en logística. Usaba camisas de Coles. Mi idea de una noche de viernes alocada era probar una nueva cerveza IPA y ver el documental de Netflix del que todo el mundo hablaba hacía 3 meses. No tenía abdominales dignos de Instagram ni un pelo que desafiara la gravedad. Tenía una cuenta de jubilación, un Honda Accord confiable y un juego de herramientas que sabía usar. Al parecer, estas cosas no sumaban puntos en las Olimpiadas de la familia Martínez. Y sí,
Eran unos Juegos Olímpicos, una competición tácita pero muy real, donde Bianca y Trevor eran los actuales medallistas de oro, y Clara y yo éramos el equipo que ni siquiera clasificó para las preliminares. Cada reunión familiar se convertía en una muestra de sus últimos logros, sus últimas adquisiciones, sus últimas aventuras para ser superiores sin esfuerzo. Habían ido a Napa para una experiencia educativa sobre vinos. Habíamos ido a Costco para comprar papel higiénico al por mayor. Habían asistido a una clase de cocina para parejas impartida por un chef famoso. Aprendimos a hacer tacos con un vídeo de YouTube. Documentaron todo en redes sociales con fotos de calidad profesional y subtítulos sobre cómo vivían su vida al máximo. Nosotros no documentamos nada porque estábamos demasiado ocupados viviendo la vida y también porque nadie necesitaba ver una foto mía armando muebles de IKEA mientras cuestionaba mis decisiones de vida. La comparación empezó inmediatamente después de que Trevor y Bianca se mudaran. Clara, que al parecer llevaba años tomando notas en la iglesia de Bianca, decidió que era la oportunidad perfecta para señalar todas las maneras en que yo no estaba a la altura del brillante ejemplo de Trevor. Estábamos cenando. Bueno, estábamos sentados en lo que solía ser el comedor antes de que se convirtiera en el espacio de trabajo creativo de Trevor, y Clara soltaba estos pequeños comentarios como si fueran minas terrestres en la conversación. Trevor es muy bueno con la estrategia de redes sociales, decía, como si fuera una habilidad vital crucial que yo no hubiera adquirido. Tiene una visión auténtica para la marca personal. Genial, respondía. Tengo una visión clara para asegurarme de que no se corte la luz porque alguien paga la factura a tiempo. O veía a Trevor haciendo su rutina matutina de yoga, que hacía sin camisa en la sala mientras escuchaba lo que solo puedo describir como sonidos de ballenas en una crisis existencial, y suspiraba con nostalgia. Trevor está muy comprometido con el bienestar. Se cuida muchísimo. Fantástico, diría yo. Cuido muchísimo el césped, las canaletas, el calentador de agua que se estropeó el mes pasado y la factura de $300 del fontanero que vino con él. Pero mi comparación favorita fue una noche en la que Clara me miró con una expresión de profunda decepción y me dijo, «Sabes, podrías aprender un par de cosas de Trevor. Está tan presente, tan comprometido con la vida». Levanté la vista de mi portátil, donde estaba pagando el seguro del coche, sabes, absorta en la emocionante experiencia de asegurarme de que no nos arrestaran por conducir sin seguro, y pensé, ¿qué, exactamente? ¿Cómo navegar por Instagram durante 6 horas sin torcerme un pulgar? Porque, sinceramente, Clara, no tengo problema con no tener esa habilidad. Mis pulgares están bien. Están satisfechos. Viven su mejor momento haciendo cosas realmente útiles como, bueno, no sé, escribir números de tarjetas de crédito para que podamos seguir participando en la sociedad moderna. No apreció mi sarcasmo. Nunca lo hizo. En cambio, puso esa mirada, esa expresión de disgusto que indicaba que me estaba poniendo difícil a propósito, que estaba pasando por alto deliberadamente el punto, que era demasiado ingenua para comprender el elevado plano de existencia que ocupaban Bianca y Trevor. Y quizá tenía razón. Quizá me estaba perdiendo algo crucial. Quizá había cierta sabiduría fundamental en la capacidad de Trevor para convertir un batido en una meditación de 45 minutos sobre la vida consciente mientras yo bebía café a sorbos e intentaba llegar al trabajo antes de que mi jefe se diera cuenta de que llegaba tarde otra vez. La cuestión era que no quería ser Trevor. No quería pasarme 2 horas en el gimnasio cada mañana tomándome selfies entre series. No quería describir mi desayuno como un viaje culinario. No quería tratar cada actividad mundana como si fuera contenido para un público de desconocidos que me olvidarían en cuanto pasaran de largo. Quería ser una persona normal que hacía cosas normales sin buscar me gusta ni aprobación. Pero, al parecer, a los ojos de Clara, eso me convertía en el premio de consolación, el trofeo de la participación, el chico con el que se conformó antes de darse cuenta de que podría haber esperado a alguien con mejor iluminación y más seguidores. ¿Y Santa Bianca? Observaba todo esto con esa sonrisa cómplice, esa sonrisita de superioridad que decía que siempre había sabido que era mejor, que siempre había sido la hermana superior con la vida superior y el marido superior. Se deslizaba por mi casa, en mi sala, con ropa de maternidad de diseño que costaba más que todo mi armario, tocando las cosas con sus manos impecablemente cuidadas, haciendo pequeños comentarios sobre lo acogedor que era todo, que era el código de las personas adineradas para decir pequeño e inferior. Reorganizaba mis muebles y lo llamaba optimizar el flujo.
Ella reemplazaba mis utensilios de cocina prácticos con sus versiones orgánicas carísimas y actuaba como si me hiciera un favor al presentarme la mantequilla de almendras de $20. Así era mi vida ahora, viviendo como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa, constantemente comparada con un hombre cuyo mayor logro fue alcanzar una pequeña fama en Internet durante 60 segundos, viendo a mi esposa convertirse en la mayor fan de su hermana mientras a mí me relegaban a la servidumbre. Sí, esto iba genial, simplemente fantástico. Vivir el sueño americano, en especial esa versión en la que te dejas la piel trabajando solo para que te echen a patadas la gente que cree que esforzarse significa publicar frases motivadoras entre siestas. Pero claro, podría aprender mucho de Trevor. Como a ser completamente inútil mientras, de alguna manera, convences a todos de que eres invaluable. Esa fue definitivamente una habilidad que valió la pena cultivar. El desalojo de mi habitación no se realizó con ningún papeleo formal, ni cartas certificadas, ni avisos legales pegados en la puerta como los que se ven en un desalojo normal. No, esto fue mucho más informal, mucho más insultante, y de alguna manera, mucho más humillante que cualquier procedimiento legal oficial. En lugar de documentos, recibí la sonrisa petulante de mi esposa. Ya sabes, esa expresión que decía, yo gané y tú perdiste, y ambos sabemos que no hay nada que puedas hacer al respecto. Era el tipo de sonrisa que le dedicarías a alguien después de ganarle al Monopoly, solo que en lugar de perder en un juego de mesa. Estaba perdiendo mi habitación, mi dignidad y, al parecer, mi temple, ya que me quedé allí parada, aguantando. Y luego estaba Bianca, la dulce y alegre Bianca, quien dio el golpe final con todo el entusiasmo de una maestra de kinder anunciando la hora de la merienda. Adiós, cantó, alargando tanto el sonido de la E, que pensé que se quedaría sin aliento y se desmayaría, aunque no tuve tanta suerte. Gracias por entender. Me saludó con los dedos, con ese pequeño saludo de princesa que hacen las concursantes de belleza, como si me estuviera despidiendo de un crucero que hubiera ganado en lugar de encerrarme en la habitación más pequeña y triste de mi casa. Esto va a ser perfecto para el bebé. Trevor y yo apreciamos mucho que te hayas portado tan bien con todo esto. Bien, ¿verdad? Porque eso fue precisamente lo que fue, un juego amistoso donde todos se divertían, definitivamente, no una invasión hostil de mi vida por parte de personas que no aportaban absolutamente nada a la hipoteca, los servicios públicos ni al funcionamiento general de la casa. Me porté tan bien que probablemente debería recibir un trofeo, tal vez una de esas cintas de participación que les dan a los niños que quedan últimos solo para que no lloren. Felicidades, Graham, te dejaste aplastar por tu propia familia. Aquí tienes un listón y una habitación de invitados que huele como el ático de tu abuela. Imagínate esta escena, yo, de pie en el pasillo con los brazos llenos de ropa que acababa de sacar del armario de mi habitación, viendo a Bianca acariciarse la barriguita como si fuera una lámpara mágica que concediera deseos. Alerta de spoiler, los deseos que concedió fueron todos suyos, y todos implicaban que me engañaran. Tenía una mano haciendo círculos lentos y deliberados sobre su vientre, el gesto universal para decir, estoy embarazada, por lo tanto, soy intocable y no puedes decirme nada negativo o eres básicamente un monstruo que odia a los bebés y probablemente patea cachorros por diversión. Era chantaje emocional disfrazado de ropa premamá, y lo estaba haciendo como una profesional. Trevor, mientras tanto, fue tan servicial como una puerta mosquitera en un submarino. Se quedó en la puerta de lo que antes era mi dormitorio, perdón, ahora parece que es su dormitorio, y simplemente se encogió de hombros. Eso fue todo. Un encogimiento de hombros. Su única contribución a esta conversación fue un gesto físico que decía, oye, tío, ¿qué se te ocurre? La supervivencia del más apto, aunque no del todo apto. Más bien, la supervivencia de la más embarazada y la más dispuesta a ser un completo felpudo para dicha embarazada. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer incómodo. Sin culpa, sin incomodidad, solo un tipo que había encontrado una vivienda gratuita por casualidad y fue lo suficientemente inteligente como para no cuestionarlo. Sin resentimientos, ¿verdad, hermano?, dijo Trevor, y me dieron ganas de golpearlo solo por llamarme hermano. No éramos hermanos, no se roben las habitaciones. Los hermanos no se mudan a las casas de otros y fingen estar haciéndoles un favor. Definitivamente, los hermanos no se quedan ahí parados con su ropa deportiva cara que nunca ha visto un gimnasio de verdad, tomando un batido verde en la habitación que te acaban de robar, mientras dicen trivialidades sin sentido sobre resentimientos. Nada en absoluto.
Mentí descaradamente, porque ¿qué más iba a decir? ¿La verdad? ¿Que tenía tantos resentimientos que podría construir una montaña con ellos? Que cada fibra de mi ser gritaba que esto estaba mal, que esta era mi casa, mi habitación, mi vida, y que todos actuaban como si yo fuera la empleada doméstica a la que estaban reasignando a las dependencias de servicio? Sí, eso habría sido muy bien recibido. Clara me habría acusado de no haberla apoyado durante el delicado momento de Bianca, y Bianca probablemente habría roto a llorar con esas lágrimas de embarazada que hacían que todos corrieran a consolarla mientras me trataban como a la mala de una película de Lifetime. Así que sonreí, asentí y me retiré a la habitación de invitados con la dignidad que me quedaba, que a estas alturas cabía en un dedal y sobraba. La habitación de invitados. Permítanme pintarles una imagen de este palacio. Era la habitación más pequeña de la casa, apenas más grande que un vestidor, situada al final del pasillo, junto al baño, que tenía las tuberías ruidosas. ¿Conoces esas tuberías que suenan como una ballena moribunda cada vez que alguien tira de la cadena? Sí, esas tuberías. La habitación tenía una pequeña ventana que daba directamente a la pared de ladrillo de nuestro vecino, ofreciendo una vista impresionante de la nada. La alfombra era de un color malva raro que estoy casi segura de que se instaló durante la administración Reagan, y tenía esa textura plana y aplastada propia de años de abandono y del ocasional almacenamiento de adornos navideños. El armario era la mitad del tamaño de mi armario de la Real y ya estaba lleno de trastos. Maletas viejas, cajas con las cosas de la infancia de Clara que su madre nos había dejado, una aspiradora rota que siempre habíamos pensado en arreglar o tirar, pero que en cambio había encontrado su residencia permanente en el limbo del almacenamiento. Había una cama doble que habíamos comprado en IKEA hace 5 años durante un fallido intento de amueblar una habitación de invitados, y estoy bastante seguro de que el colchón tenía la estructura de una galleta Graham empapada. Cada vez que te sentabas en él, emitía un inquietante silbido, como si se estuviera muriendo lentamente y quisiera que lo supieras. Pero el olor. Dios mío, qué olor. Era una combinación única de naftalina, alfombra vieja, sueños rotos y lo que solo puedo describir como una mezcla de ático de la abuela y trastero abandonado. Era el olor a cosas olvidadas, a objetos guardados y nunca recuperados, a aire que no había circulado bien desde la administración Bush. La primera vez que entré allí con mis pertenencias, el olor me golpeó como un muro, y me pregunté seriamente si vivir en mi coche sería una opción más digna. Dejé la ropa sobre la cama, que jadeaba, y me quedé allí un minuto, asimilando mi nueva realidad. Esta era mi vida ahora. Esto era lo que me habían proporcionado 6 años de matrimonio, 8 años de hipoteca e incontables horas de mantenimiento, una habitación que olía a derrota y tenía una hermosa vista de ladrillo. Podía oír a Bianca y Trevor en mi antigua habitación, ya acomodándose, probablemente despatarrado en mi cama king size y disfrutando del baño contiguo con la buena presión de agua que yo mismo había arreglado el año pasado cuando la ducha no funcionaba bien. Esa noche, me acosté en la cama, que jadeaba, mirando el techo, que tenía una mancha de agua con la forma sospechosamente parecida a la de Florida, y pensé en cómo había llegado hasta aquí. ¿En qué momento me volví tan prescindible? Cuando pasé de ser esposo y compañero a ese tipo que paga todo y se mueve como un mueble. Repasé la conversación en mi cabeza, buscando el momento en que podría haber dicho que no, en que podría haberme mantenido firme, en que podría haber señalado que esto era una locura y que ninguna persona razonable pensaría que estaba bien. Pero cada vez que imaginaba defenderme, veía la cara de Clara, esa mirada decepcionada que había perfeccionado con los años, la que decía que yo era egoísta y mezquino, y no el hombre con el que ella creía haberse casado. Veía la expresión de asombro de Bianca, llevándose la mano a la barriguita en una dramática protección, con lágrimas en los ojos mientras jadeaba sobre lo cruel que era con una mujer embarazada que solo necesitaba ayuda. Veía a Trevor sacudiendo la cabeza con tristeza, probablemente publicando algo en Instagram sobre la masculinidad tóxica y la importancia del apoyo familiar durante las transiciones de la vida. Y veía a los padres de Clara, Miguel y Rosa, mirándome con profunda decepción, viendo cómo las necesidades de su hija dorada eran negadas por su irrazonable esposo. Les dirían a todos en la iglesia, a sus amigos, a su grupo de bingo, ¿pueden creer que el esposo de Clara no le ceda ni una habitación a su cuñada embarazada? ¿Qué clase de hombre hace eso? Da igual que fuera mi casa, mi dinero, mi habitación. Esos detalles no importarían. La narrativa sería simple, Graham era egoísta, Bianca sufría, punto final. Así que sí,
me quedé allí tumbada en la habitación de invitados que olía a naftalina y sueños rotos, escuchando el crujir de las tuberías cada vez que alguien usaba el baño, mirando las manchas del techo con forma de Florida, y pensé, vaya, el matrimonio sí que está lleno de sorpresas. Como la inesperada falta de vivienda, la inesperada degradación a ciudadanos de segunda clase en tu propia casa, el sorprendente descubrimiento de que tu esposa valora la comodidad de su hermana por encima de tu dignidad humana básica. Estas eran las sorpresas que definitivamente no mencionaron en los votos matrimoniales. Para bien o para mal, habíamos dicho, de pie ante ese altar hace 6 años, todos esperanzados e ingenuos, vestidos con ropa cara que solo usaríamos una vez. Pensé que, peor aún, se refería a cosas como dificultades económicas, problemas de salud, fallecimientos familiares, y ya sabes, problemas reales que las parejas enfrentan juntas. No pensé que, peor aún, se refería a que tu esposa eventualmente dejará que su hermana te eche de tu propia habitación mientras su inútil esposo se bebe tu cerveza y se extiende en tu sofá. Esa parecía información crucial que debería haber sido revelada desde el principio, tal vez en el acuerdo prenupcial que no recibí por ser demasiado confiada, estúpida y convencida de que el amor era suficiente. ¿Amor? Menuda broma. Amo a Clara. Me casé con ella, forjé una vida con ella, me dejé la piel para mantenerla, y ella respondió con esto, eligiendo a su hermana antes que a mí, tratándome como si fuera desechable, reemplazable, menos importante que hacer feliz a Bianca. Se suponía que el amor era compañerismo, lealtad, apoyo mutuo. En cambio, me dejaron tirado bajo el autobús tan rápido que me quedaron marcas de neumáticos. Podía oírlos reír en la sala, en mi sala, pasándolo en grande, probablemente brindando con mi vino por su gran golpe. Ellos ganaron, yo perdí, y el premio era mi casa, mi vida, mi dignidad. Felicidades a ellos. Pero mientras yacía allí, en esa habitación horrible, algo empezó a cambiar en mi mente. Quizás fue el olor a naftalina que finalmente mató suficientes neuronas como para afectar mi juicio. Quizás fue tocar fondo, dándome finalmente un punto de apoyo sólido. Quizás simplemente perdí la compostura. Fuera lo que fuese, un pensamiento me invadió la cabeza y no se iba. ¿Y si me iba de verdad? No solo a la habitación de invitados. No solo para estar de mal humor unos días hasta que Clara me hiciera sentir culpable y fingiera que todo estaba bien, sino que me fuera de verdad, para siempre. ¿Qué pasaría entonces? ¿Se darían cuenta de algo más allá de la repentina ausencia de alguien que pagara las cuentas y arreglara la cagada? ¿Le importaría a Clara o simplemente se sentiría aliviada de poder darle a su querida hermana aún más espacio? Pensarlo debería haberme entristecido. En cambio, me hizo sonreír. Y entonces supe que ya no era tan buena persona. Así que allí estaba yo, enfurruñado en mi triste y pequeña habitación de invitados como un padre divorciado que solo tiene derecho de visita cada 2 fines de semana, cuando decidí desempacar algunas de las cajas que había preparado a toda prisa durante mi mudanza forzosa. Pensé que si iba a vivir en esta celda con olor a naftalina, más me valía organizarla un poco, mantener un poco de dignidad incluso si todo lo demás había desaparecido. Estaba guardando ropa en el armario diminuto y gracioso cuando abrí el último cajón de la vieja cómoda que había estado languideciendo en esta habitación desde que nos mudamos, y fue entonces cuando lo vi. Una carpeta Manila. No una carpeta Manila cualquiera, sino la carpeta Manila, esa que había olvidado por completo porque la enterré hacía 6 meses en un momento de lo que ahora reconocía como una estupidez catastrófica. La pestaña de la carpeta decía, paquete de promoción delgado, escrito a mano, y juro por Dios que brillaba como el maletín de tiempos violentos. La saqué despacio, casi con reverencia, porque una parte de mi cerebro ya sabía que esta carpeta contenía mi salvación o un doloroso recordatorio de la oportunidad que había desperdiciado. Me senté en la cama, que jadeaba y emitió su característico estertor, y la abrí. Dentro estaba todo. La carta de oferta oficial, el paquete de beneficios, la documentación de ayuda para la reubicación, incluso un folleto brillante sobre la vivienda de la empresa que venía con el ascenso. Hace 6 meses, mi jefe, el señor Delgado, me llamó a su oficina, y pasé todo el camino hasta allí convencido de que me iban a despedir. Así es como funciona mi ansiedad. Cada citación de la gerencia es obviamente un despido, cada correo urgente se refiere claramente a mi inminente desempleo, cada reunión a puerta cerrada es, sin duda, el fin de mi carrera. Así que imaginen mi sorpresa cuando, en lugar de una carta de despido, Delgado deslizó esta carpeta sobre su escritorio y dijo, Graham,
quiero que dirijas nuestro nuevo centro regional de operaciones. No era solo un ascenso. Fue el ascenso, de esos que vienen con un título que sonaba importante incluso para quienes no tenían ni idea de a qué me dedicaba. Director regional de operaciones. Venía con un aumento salarial del 30%, mejores prestaciones y el respeto de quienes ahora me trataban como si estuviera un peldaño por encima de la oficina. Pero lo mejor de todo, la guinda del pastel de este viaje vocacional, era el paquete de alojamiento. La empresa poseía varios estudios cerca del nuevo centro de operaciones, y como parte del paquete de reubicación, viviría en uno gratis durante el primer año, y luego con una tarifa drásticamente reducida. Miraba el folleto como si fuera pornografía, lo cual, para alguien que había estado pagando una hipoteca que le devoraba la mitad del sueldo cada mes, básicamente lo era. Los apartamentos eran modernos, limpios y estaban ubicados en una zona agradable de la ciudad, con auténticos restaurantes y cafeterías en lugar de solo gasolineras y tristes centros comerciales. Pisos de madera, electrodomésticos modernos, lavadora y secadora en el apartamento, y aire acondicionado central que realmente funcionaba. Las fotos mostraban estos hermosos espacios minimalistas con luz natural que se filtraba a través de grandes ventanales, el tipo de lugar que verías en un artículo de revista de estilo de vida sobre profesionales urbanos que tienen sus vidas en orden. El viaje duraría 5 minutos. ¿5 minutos? Actualmente paso una hora de ida y otra de vuelta en el tráfico, escuchando las mismas emisoras de radio y las mismas canciones, viendo cómo mi vida se desvanecía en intervalos de 15 minutos mientras respiraba gases de escape y cuestionaba cada decisión que había tomado. ¿Pero 5 minutos? Podría ir caminando al trabajo si hiciera buen tiempo. Podría ir a casa a comer. Podría tener una vida que no girara en torno a estar sentado en mi coche contemplando la dulce liberación de la muerte, mientras un DJ hacía chistes malos entre canciones pop que había escuchado 800 veces. Llevé la carpeta a casa ese día, tan emocionado que casi vibraba. Era el momento. El respiro que necesitábamos. La oportunidad que lo cambiaría todo. Mejor sueldo, mejor ubicación, alojamiento gratis durante un año. Por fin podríamos saldar algunas deudas, ahorrar dinero de verdad, tal vez incluso tomarnos unas vacaciones que no implicaran quedarnos con los padres de Clara y fingir que disfrutaba de la comida de su madre. Entraría por la puerta lista para celebrar, lista para planificar nuestro futuro, lista para sentir por fin que avanzaba en lugar de quedarme estancado. Y Clara lo había rechazado tan rápido que me dio vueltas la cabeza. Ni siquiera fingió considerarlo. Apenas había terminado de explicarle los beneficios cuando ya negaba con la cabeza, con la expresión ya fijada en el rostro, indicando que la decisión estaba tomada y que cualquier discusión sería puramente performativa. No podemos mudarnos, había dicho simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Necesito estar cerca de mi familia. Mis padres están envejeciendo, Bianca podría necesitarme y, además, todos nuestros amigos están aquí. Nuestros amigos. ¿Cierto? Con nuestros amigos. Se refería a sus amigos que toleran mi presencia en reuniones sociales. Y con eso de que Bianca podría necesitarme. Al parecer, quería decir que necesito estar disponible para que Bianca se mude a nuestra casa y tome las riendas de nuestras vidas en cualquier momento. Aunque supongo que no quería arruinar esa sorpresa 6 meses antes. ¿Y sus padres, que se estaban haciendo mayores? Miguel tenía 58 años y corría triatlones. Rosa daba clases de zumba 3 veces por semana. No estaban precisamente a punto de morir, pero al parecer la posibilidad de que necesitaran ayuda en los próximos 30 años era motivo suficiente para torpedear mi progreso profesional. Intenté discutir, intenté señalar que aún estaríamos a solo 45 minutos de sus padres, que podríamos visitarlos los fines de semana, que esta era una gran oportunidad que tal vez no se presentaría de nuevo. Pero Clara había desplegado su arma secreta, las lágrimas. No las fuertes y dramáticas, sino las silenciosas y decepcionadas lágrimas que me hicieron sentir como si estuviera proponiendo que nos mudáramos a Marte en lugar del pueblo vecino. Creí que entendías lo importante que es la familia para mí, dijo, con la voz temblorosa lo suficiente como para hacerme sentir como un monstruo. Supongo que me equivoqué sobre lo que te importa. ¿Qué me importa a mí? Como si querer ascender profesionalmente y tener estabilidad económica significara que no valoraba a la familia. Como si intentar mejorar nuestras vidas fuera una traición a su sagrado deber de permanecer en un radio de 24 kilómetros de la casa de sus padres para siempre.
Pero cedí, porque eso era lo que hacía. Le dije a Delgado que gracias, pero que no, que las obligaciones familiares me obligaban a quedarme cerca, que apreciaba la oferta, pero que no podía aceptarla. Parecía decepcionado, pero no sorprendido, probablemente porque yo tenía la cara de ser vulnerable. El ascenso fue para Jenkins, un tipo que definitivamente no lo merecía, pero que tenía la ventaja de no estar casado con alguien que usaba la culpa como si fuera un deporte olímpico. Y yo había guardado la carpeta en un cajón e intentado olvidarla, intentando convencerme de que había tomado la decisión correcta, de que el matrimonio se basaba en llegar a acuerdos, de que las necesidades de Clara eran tan importantes como las mías. Había sido un buen esposo, un compañero comprensivo. Hojeé los papeles y encontré una tarjeta de presentación sujeta con un clip a la carta de oferta. Jessica Reyes, directora de Recursos Humanos, con su número de teléfono y correo electrónico directos escritos a bolígrafo al final. Y debajo, una nota manuscrita. Si las circunstancias cambian, Graham, por favor, contáctanos. Nos encantaría contar contigo en el equipo. Bueno, Jessica, pensé, las circunstancias han cambiado tanto que básicamente vivo en una realidad distinta a la de hace 6 meses. Hace 6 meses, era un esposo con un dormitorio y algo de dignidad. Ahora era un invitado en mi propia casa, durmiendo en una habitación que olía como el ático de mi abuela, si ésta se hubiera dado por vencida y hubiera empezado a recolectar naftalina. Me senté en esa cama horrible, sosteniendo esa carpeta como si fuera el santo grial, y mi cerebro empezó a hacer cálculos. La línea de tiempo del universo se iluminó de repente. Había rechazado el trabajo hacía 6 meses para estar cerca de la familia de Clara. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Nada, por un tiempo. Pero entonces, hacía unos 3 meses, Bianca anunció su embarazo. Y hacía 2 meses, empezó a hablar de lo caro que era el alquiler, de lo difícil que era ahorrar dinero y de lo bien que sería contar con el apoyo familiar en esos momentos tan especiales. Y hacía 1 mes, Clara había empezado a distanciarse, a distraerse, a pasar horas al teléfono con Bianca, con conversaciones en voz baja que se interrumpían cada vez que yo entraba en la habitación. La estafa llevaba meses preparándose, y yo había sido demasiado estúpida para preverla. Clara me había mantenido aquí, anclada en este lugar, cerca de mi familia, justo donde Bianca podía intervenir y tomar el control cuando le conviniera. No sabía si Clara había estado involucrada desde el principio o si simplemente había sido cómplice voluntaria cuando surgió la oportunidad. Pero, en cualquier caso, había sacrificado una gran oportunidad profesional para estar cerca de gente que, al parecer, me consideraba desechable. Mi cerebro me decía, corre. Simplemente empaca todo. Llama a Jessica Reyes. Suplica por el trabajo si aún estaba disponible y sal de esta situación antes de que empeore. Mi orgullo, lo poco que quedaba de él, me decía, quédate. Quedarme significaba luchar por lo que era mío, mantenerme firme, negarme a que me echaran de mi vida personas que solo aportaban caos y audacia. Significaba demostrarle a Clara que no podía tratarme como basura y esperar que sonriera y lo aceptara. Pero luego estaba mi sarcasmo, mi fiel amigo de siempre que me había ayudado a superar incontables situaciones terribles con la cordura prácticamente intacta. Y mi sarcasmo decía algo que me hizo sonreír por primera vez en días. Imagina sus caras si de verdad te fueras. Oh, qué imagen tan hermosa. Me permití imaginármela por un momento. Clara llegaba a casa y me encontraba desaparecida por completo, no solo enfurruñada en la habitación de invitados, sino que me había mudado. Bianca se dio cuenta de que el tipo que pagaba la hipoteca se había ido del edificio. Trevor comprendió que su viaje gratis se había evaporado. Todos estaban parados alrededor de mi casa con mis muebles y mis electrodomésticos, dándose cuenta de repente de que alguien tenía que pagar todo esto y que alguien ya no estaba. ¿Entrarían en pánico? ¿Se pondrían nerviosos? ¿Entendería Clara por fin que tratar a su cónyuge como un inquilino sin derechos podría tener consecuencias? ¿Se resquebrajaría de repente la vida perfecta de Bianca, digna de Instagram? ¿Tendría Trevor que buscarse un trabajo de verdad en lugar de publicar frases motivadoras sobre la cultura del esfuerzo sin hacer nada productivo? Cuanto más lo pensaba, mejor me parecía. No por puro despecho. Bueno, quizá en parte por despecho. Soy solo un ser humano. Pero ¿por qué me mantengo firme, aceptando esto como mi nueva realidad? Me mantengo firme,
aceptando que merezco ser tratada así, que mis necesidades y sentimientos eran menos importantes que la comodidad de Bianca y el deseo de Clara de ser su hermana comprensiva. Me mantendré impecable durante los próximos meses viviendo en esta horrible habitación. Viendo a mi esposa priorizar a todos menos a mí, muriendo lentamente por dentro, mientras fingía que todo estaba bien. Volví a mirar la carpeta, las fotos brillantes del apartamento en el que podría haber estado viviendo, el sueldo que podría haber ganado, la vida que podría haber llevado si no hubiera sido tan estúpido como para pensar que el sacrificio es igual al amor. Los documentos incluso incluían la información de contacto de la empresa de mudanzas que la empresa había contratado, preaprobada para asistencia con la reubicación. Todo estaba en orden. Un plan de escape completo que me entregaron hace 6 meses y que, por mi ingenuidad, no pude apreciar. Cogí el teléfono. Eran las 8:47 de un martes, demasiado tarde para llamar a recursos humanos, pero podía enviar un correo electrónico. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado un momento. Esa última duda intentaba colarse. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a arruinar mi matrimonio por un dormitorio? Pero no se trataba del dormitorio, en realidad. Se trataba de respeto, dignidad, de ser valorada como ser humano en lugar de ser tratada como una simple cajera que también hacía reparaciones domésticas. Se trataba de la cara de Clara cuando me dijo que podía quedarme en la habitación de invitados o irme. Como si fueran opciones igualmente razonables. Se trataba de la alegría de Bianca, gracias por entender. Mientras se frotaba su mágica pancita que concede deseos. Se trataba del encogimiento de hombros de Trevor, esa manera despreocupada de desestimar mi existencia. Al diablo. Abrí mi correo electrónico y empecé a escribir. El sábado por la mañana llegó con ese clima perfecto que te hacía creer en la intervención divina. Cielos despejados, temperatura suave y la brisa justa para mantener la temperatura agradable. Al parecer, Dios mismo estuvo de mi lado en este glorioso éxodo. Llevaba despierto desde las 5 de la mañana, impulsado por la adrenalina y el despecho, una combinación, sinceramente, más poderosa que cualquier bebida energética del mercado. Me pasé toda la semana empacando a escondidas, etiquetando cajas en mi oficina durante las pausas de almuerzo, coordinándome con la empresa de mudanzas que cubría el paquete de reubicación laboral y elaborando cada detalle de mi plan de escape como si estuviera planeando un atraco. Ocean's Eleven no tenía nada que envidiarle. Yo era Ocean's One, operaba en solitario, máxima eficiencia, sin remordimientos. El camión de mudanzas llegó exactamente a las 8 de la mañana, justo a tiempo, y juro que oí cantar a los ángeles. Era uno de esos camiones grandes y profesionales con el logo de la empresa en el lateral, de esos que decían, esto no es una operación amateur con la camioneta de un amigo y una caja de cerveza. Era un trabajo legítimo, organizado y, lo más importante, ya pagado por mi nuevo jefe. Me encontré con los de la mudanza en la puerta, dos tipos llamados Marcus y Danny que parecían ganarse la vida moviendo muebles y que probablemente podrían levantar un refrigerador en press de banca sin despeinarse. Tenían portapapeles, carretillas, esa eficiencia profesional que se logra al hacer este trabajo 1000 veces. Me encantaron al instante. Todo lo de esta lista vale, le dije a Marcus, entregándole el inventario que había preparado con tanto esmero. Si tiene una etiqueta azul, es mío. Si no tiene etiqueta, déjalo. Marcus revisó la lista y dejó escapar un silbido. ¿Te lo llevas todo, eh? ¿Esto es un divorcio? Todavía no, dije alegremente, pero estoy en ello. Danny se rió. Hermano, he hecho muchas mudanzas así. ¿La satisfacción en tu cara ahora mismo? Ya la he visto antes. Estás a punto de arruinarle el día a alguien, ¿verdad? Danny, amigo mío, le dije, dándole una palmada en el hombro. Estoy a punto de arruinarle el día a mucha gente, y voy a disfrutar cada segundo. Nos pusimos manos a la obra. Había colocado las pegatinas estratégicamente durante toda la semana, marcando todo lo que había comprado con esos puntitos azules que se usan en las ventas de garaje. El sofá. ¿El mío? Lo compré hacía 3 años cuando el viejo de Clara se estropeó por completo después de que ella derramara una copa entera de vino tinto sobre él. Pegatina azul. ¿El televisor? Mío. Un regalo de cumpleaños para mí, del que Clara se había quejado al principio porque era demasiado grande hasta que quiso ver sus realities en él.
Pegatina azul. ¿La cafetera? Mía. Lo compré después de que el viejo se rompiera y Clara dijo que lo reemplazaría, pero nunca lo hizo. Pegatina azul. ¿La mesa y las sillas del comedor? Mías. La compramos cuando nos mudamos a esta casa, porque la mesa usada de los padres de Clara estaba literalmente unida con cinta adhesiva y oraciones. Tenía pegatinas azules en cada pieza. Estaba en la cocina indicando a Marcus dónde estaba la cafetera cuando oí pasos en la escalera. Trevor apareció primero, con calzoncillos y una camiseta que decía solo buenas vibras, lo cual resultaba irónico dado que las vibraciones estaban a punto de empeorar. Tenía el pelo de punta en 12 direcciones diferentes y esa expresión de confusión, como de recién despertado, que habría sido graciosa si no hubiera estado ocupado orquestando su desalojo. Amigo, dijo, frotándose los ojos como si estuviera alucinando. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay gente de la mudanza? Me voy. Dije simplemente, enrollando el cable de la cafetera en su base. ¿No te lo dijo Clara? ¿Me voy? O sea, me voy. ¿Hay algún otro tipo de mudanza que desconozco? Sí, Trevor, me mudo. Me reubicaré. Me iré. Saliendo del escenario. Les dejo este bendito hogar a ustedes, gente buena. Me miró parpadeando, su cerebro claramente luchaba por procesar esta información a las 8 de la mañana de un sábado. Pero, ¿de verdad te lo llevas todo? Todo. Sí, dije alegremente, entregándole la cafetera a Danny. Incluso la tostadora. Hablando de eso, quizás quieras aprender a hacer tostadas sin quemar la cocina. No quemes los waffles del bebé cuando llegue. La cara de Trevor cambió rápidamente. Confusión, preocupación, horror creciente. Espera, ¿y la tostadora también? Pero no tenemos otra. Ya no es mi problema, hermano. Dije, pegando una pegatina azul en la tostadora y añadiéndola a la carga de Danny. Deberías haberlo pensado antes de mudarte a mi habitación. Fue entonces cuando Bianca bajó las escaleras como un rayo, o lo más cerca que puede llegar a estar una embarazada en camisón de seda. Su cabello, normalmente tan bien peinado, estaba recogido en un moño despeinado, y su rostro tenía esa expresión arrugada por la almohada, propia de alguien que ha dormido profundamente y no le gusta que lo despierten los ruidos de los muebles moviéndose. ¿Qué pasa? Graham, ¿por qué hay hombres extraños en nuestra casa? En nuestra casa. En nuestra casa. La audacia de esta mujer fue realmente impresionante. Son de mudanzas, Bianca. Y no es nuestra casa. Técnicamente es la casa de Clara, lo cual está a punto de convertirse en un problema para ella. Hice un gesto hacia la sala, cada vez más vacía. Me llevo mis cosas. ¿Sabes? ¿Las cosas que compré con el dinero del trabajo? Resulta que son mías, y puedo llevármelas cuando me vaya. No puedes llevártelo todo. La voz de Bianca sonó aguda y seguramente molestaba a los perros a 3 cuadras de distancia. Eso es una locura. ¿En qué se supone que nos sentemos? ¿En qué se supone que veamos la tele? Estás siendo completamente irrazonable. Marcus hizo una pausa mientras desenchufaba la tele, me miró y arqueó una ceja. Asentí y él siguió desconectando cables. Bueno, Bianca, dije, adoptando mi tono más razonable, el que usarías para explicarle conceptos básicos a un niño particularmente lento, podrías sentarte en el suelo. Está muy de moda ahora mismo, es muy minimalista. Muy japonés. He oído que es genial para la postura. En cuanto a la tele, tienes teléfono, ¿no? Trevor siempre está con el suyo. Solo manténlo muy lejos y entrecierra los ojos. Esto es una locura, balbuceó, llevándose la mano automáticamente al vientre en ese gesto protector que usaba siempre que quería recordarles a todos que estaba embarazada y, por lo tanto, libre de críticas. ¿Clare? Baja aquí. Clara apareció en lo alto de las escaleras en bata, con el aspecto de haber estado esperando esto, pero con la esperanza de que no sucediera. Esa es la cara de alguien a quien le acaban de descubrir su farol, cuya apuesta acaba de fracasar. Bajó despacio, cada paso deliberado, y pude ver su cerebro trabajando a destajo intentando descubrir cómo darle un giro a la situación, cómo convertirme en el malo,
como hacerme sentir culpable para que me rindiera. Graham dijo con cuidado, usando ese tono tranquilo y condescendiente que había perfeccionado durante 6 años de matrimonio. ¿Qué haces? ¿Qué te parece que estoy haciendo? Me voy. Dijiste que podía quedarme en la habitación de invitados o mudarme. Elijo la opción B, sorpresa. No pensé que lo harías, empezó, pero la interrumpí. ¿No creías que me iría de verdad? Sí, me dio esa impresión. Lo curioso de tratar a la gente como si fuera desechable es que a veces captan la indirecta y se desentienden de la situación. ¿Quién lo diría? Marcus y Danny trabajaban con una eficiencia impresionante, disfrutando claramente del drama sin perder la profesionalidad. Habían pasado al comedor, y Marcus ya estaba desatornillando las patas de la mesa. Trevor observaba con creciente horror cómo desaparecía cada mueble, como si su cómoda vida se evaporara en tiempo real. ¿De verdad te llevas la mesa del comedor?, preguntó Trevor con la voz ligeramente quebrada. ¿Dónde se supone que comemos? No sé, hombre. Quizás podrías usar esa creatividad que siempre publicas en Instagram, manifestando abundancia y todo eso. Consíguete una mesa. Usa el poder del pensamiento positivo. Pídele al universo que te provea. No pude evitar el sarcasmo aunque quisiera. Oh, una idea loca, podrías comprar uno. Con el dinero de un trabajo. ¿Sabes qué son, verdad? Se puso rojo, pero no tuvo respuesta, porque ambos sabíamos que no había pagado nada en esta casa. Había estado viviendo sin pagar alquiler en mi espacio, comiendo lo que yo pagaba, usando los servicios que yo cubría, y ahora la realidad se derrumbaba como un castillo de naipes en un túnel de viento. Bianca había optado por otra estrategia, las lágrimas. No del tipo silencioso y digno, sino los sollozos fuertes y agitados de alguien acostumbrado a llorar para conseguir lo que quiere. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A mí? Estoy embarazada. Necesitamos estabilidad. Necesitamos. Tienes que resolverlo. Dije, no con crueldad, pero tampoco con compasión. Como hacen los adultos. Como llevo años haciéndolo mientras me trataban como a una empleada doméstica. ¿Querían mi habitación? ¿La tienen? ¿Querías quitarme de en medio? Misión cumplida. Pero no te quedas con la habitación, ni con todos mis muebles, ni con mi apoyo económico. Así no funciona esto. Clara seguía parada en el último escalón, paralizada, viendo a Marcus y Danny subir el sofá a la plataforma. El sofá donde había pasado incontables horas viendo sus series, donde dormía la siesta los domingos por la tarde, donde se sentaba con Bianca a planear la decoración perfecta para mi habitación. Graham, ¿podemos hablar de esto en privado, por favor? No. Dije simplemente. Tuvimos semanas para hablar de esto en privado. Decidiste tener esta conversación públicamente cuando anunciaste a todos que me iban a trasladar a la habitación de invitados. Elegiste público, así que nos quedamos en público. Marcus, el sofá se ve bien. Cuidado con el marco de la puerta al salir. Lo tienes, jefe, dijo Marcus, y juro que lo vi sonreír con suficiencia. Para cuando llegaron a los muebles del dormitorio, Bianca había pasado del llanto a la furia. No puedes llevarte la cama. ¿Dónde se supone que vamos a dormir? Hay una cama perfecta en la habitación de invitados, señalé. Ya sabes, la habitación que me asignaste. Considérala tu premio de consolación. Es un poco pequeña, huele a naftalina y el colchón resuena, pero bueno, a mí me bastaba, ¿no? Debería estar bien para ti. Trevor tenía el teléfono en la mano, probablemente enviando mensajes de texto pidiendo ayuda o quizás simplemente revisando Instagram, porque eso era lo que hacía en situaciones de crisis. Clara se había puesto pálida, como si por fin comprendiera que las acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias a veces implican perder todos los muebles. ¿A dónde vas?, preguntó Clara, recuperando la voz. No puedes irte sin un plan. Ay, tengo un plan, dije sonriendo. ¿Recuerdas aquella oferta de trabajo que rechacé hace 6 meses? ¿La que me obligaste a rechazar porque necesitabas estar cerca de tu familia? Pues resulta que todavía me querían. Es curioso cómo funciona eso. Empiezo el lunes y viviré en una vivienda de la empresa. Un estudio, a 5 minutos del trabajo,
sin pagar alquiler durante el primer año. Es pequeño, pero ¿sabes qué tiene? Paz. Tranquilidad. Sin suegros desagradecidos. Nada de hermanas con derecho. Nada de culpa. Solo yo, mis muebles y el dulce sabor de la libertad. Las expresiones en sus rostros eran invaluables. Clara, conmocionada y en silencio, Bianca con la boca abierta en medio de un sollozo, Trevor con cara de que alguien le acababa de decir que Santa Claus no existía y que además le habían rechazado la tarjeta de crédito. Ese fue el momento, el hermoso momento en que todos se dieron cuenta a la vez de que habían sobreestimado enormemente mi disposición a ser un felpudo y subestimado enormemente mi capacidad para irme. «Lo planeaste tú», susurró Clara. «Lo llevas planeando toda la semana». Sí, dije con orgullo. Resulta que soy bastante bueno en logística. ¿Quién lo diría? Ah, espera, ese es literalmente mi trabajo. El trabajo que paga todo lo que tienes ahora mismo. ¿O estábamos parados sobre ella? La mayor parte ya está en el camión. Para cuando terminaron los de la mudanza, la casa parecía la propiedad de una propiedad embargada y desalojada. La sala resonaba. El comedor estaba vacío, salvo por unas pelusas que se habían escondido debajo de mi mesa. El dormitorio tenía la cama de invitados y nada más. Me lo llevé todo. Cada mueble que compré, cada electrodoméstico que compré, cada cosa con etiqueta azul. Incluso me llevé la licuadora buena, la que podía picar hielo sin que sonara como si se estuviera muriendo. Si lo hubiera pagado, lo habrían subido al camión. Me quedé en la sala vacía, con las llaves en la mano, mirando a los tres allí de pie, en pijama, rodeados de nada. Bueno, dije alegremente, esto ha sido divertido. Clara, la hipoteca vence el primer día. Eso es dentro de 5 días, por si te has olvidado. Por cierto, sigue a tu nombre. Es todo tuyo. Quizás quieras pensar cómo lo cubrirás ahora que no voy a contribuir. Tiré las llaves de casa al suelo, donde estaba el sofá. Aterrizaron con un tintineo satisfactorio en el espacio vacío. Buena suerte con todo, dije. Bianca, felicidades por el bebé. Trevor, mucha suerte con esa búsqueda de trabajo. Seguro que empiezas cualquier día. Clara, hice una pausa, mirando a mi esposa por última vez. Espero que la compañía de tu hermana haya merecido la pena. Y entonces salí, me subí a mi coche, que estaba lleno de lo esencial, y seguí el camión de la mudanza hasta mi nuevo apartamento. Me alejé de esa casa tarareando como un hombre recién salido de prisión, porque en cierto modo, lo había sido. Brillaba el sol, la carretera estaba despejada, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. La libertad sabía a victoria, y era deliciosa. El apartamento estaba en la tercera planta de un edificio industrial reconvertido, renovado para convertirlo en modernas viviendas, el tipo de lugar que las inmobiliarias describen como chic urbano y lleno de carácter. En otras palabras, antes era una fábrica o almacén, y ahora tiene paredes de ladrillo visto, y la gente paga precios exorbitantes para vivir en lo que sus bisabuelos habrían considerado viviendas de clase trabajadora. Pero no me importaba la ironía, ni la gentrificación, ni nada de eso. Solo me importaba que era mío, que estaba tranquilo, y que nadie en él fuera pariente de Clara. Entré detrás de Marcus y Danny mientras subían la primera carga, y no me avergüenza admitir que me emocioné un poco. El lugar era pequeño, quizá de 46 metros cuadrados en total, pero con una distribución inteligente. Una sala de estar diáfana con esos ventanales que prometía el folleto, una cocineta compacta pero con todo lo necesario, y un baño pequeño pero limpio, con una presión de agua que podía quitar la pintura. El dormitorio era en realidad un pequeño rincón con espacio suficiente para mi cama y una cómoda, pero con armario y privacidad, que era más de lo que había tenido en la habitación de invitados. Pero los verdaderos atractivos, las características que hacían de este lugar la perfección absoluta, eran dos cosas que no había experimentado en años: tranquilidad y wifi sin buffering cada 30 segundos. Me refiero a Google Fiber, internet de calidad empresarial que el edificio incluía en el alquiler. Podía ver Netflix en 4K sin escuchar la temida pausa, la rueda de la perdición. El mensaje, tu conexión es inestable, que había sido la banda sonora de mi vida de casada. Clara se había negado a mejorar nuestro internet porque decía que era demasiado caro, lo cual significaba, no me importan tus necesidades y voy a gastar ese dinero en cojines decorativos.
Los de la mudanza terminaron sobre el mediodía y les di una generosa propina a ambos porque habían sido unos auténticos profesionales y también porque Danny había murmurado, bien por ti, tío, mientras cargábamos la última caja. La solidaridad entre hombres que habían sido presionados demasiado fue algo hermoso. Después de que se fueran, me quedé en medio de mi nuevo espacio, rodeado de cajas y muebles que necesitaban arreglo, y sentí algo que no había sentido en meses. Felicidad auténtica. No la felicidad fingida que finges para los demás, ni la felicidad de estar bien que te dices a ti mismo para sobrellevar el día, sino una satisfacción real, genuina y profunda. Celebré mi libertad de la única manera que tenía sentido. Preparé café. No cualquier café, sino café hecho en mi cafetera, la que había comprado, la que tenía los ajustes programados justo como me gustaban, la que Clara siempre se había quejado de que hacía que la encimera de la cocina se viera desordenada. Preparé una taza perfecta, le puse la cantidad exacta de crema que prefería, otra cosa por la que Clara me había juzgado, al parecer los hombres de verdad lo toman solo, y me senté en mi sofá en mi apartamento y simplemente existí por un minuto. Nada de gritos. Nada de culpabilización. Nada de comentarios pasivo-agresivos sobre cómo llené mal el lavavajillas, doblé mal las toallas o respiré demasiado fuerte durante sus reality shows. No había Bianca revoloteando por las habitaciones como un fantasma embarazada, reorganizando mis cosas y haciéndome sugerencias útiles sobre cómo podría mejorar mi vida siendo más como Trevor. No había Trevor en persona, despatarrado en mis muebles como una estrella de mar, navegando por Instagram y levantando la vista de vez en cuando para compartir la profunda sabiduría que había aprendido de una cita motivacional superpuesta a una puesta de sol. Solo silencio. Hermoso, dorado, perfecto silencio. Y Netflix cargando a toda velocidad sin buffering. Pasé la tarde desempacando y acomodando muebles, lo cual suena aburrido, pero en realidad fue terapéutico. Cada caja que abría, cada objeto que colocaba, era una decisión deliberada que nadie cuestionaba ni criticaba. Quería mi televisor en un ángulo determinado. ¿Listo? No había debate sobre el Feng Shui ni sobre si crearía mala energía ni ninguna tontería que Clara hubiera leído en su blog de bienestar esa semana. Quería organizar mis libros por género en lugar de por color. ¡Uah! Organizado por género. Porque este era mi espacio y podía ordenar mi vida alfabéticamente como me diera la gana. El apartamento empezó a tomar forma, y sí, era pequeño, pero eficiente. Todo tenía su lugar, todo tenía sentido y todo era mío. Traje mi escritorio, mi equipo de juegos del que Clara siempre se había quejado porque ocupaba demasiado espacio, mi colección de cervezas artesanales que había estado guardando en el fondo de la nevera porque Bianca decía que se veían cutres. Las coloqué con orgullo en mi nueva nevera, con las etiquetas hacia afuera, organizadas por cervecería. Se veían hermosos. Parecían libertad. Al anochecer, estaba exhausto, pero en el mejor sentido. Así te sientes después de un día productivo, no el agotamiento desgarrador de vivir con personas que te drenaban la energía como vampiros emocionales. Pedí pizza porque podía, porque nadie iba a juzgar mis elecciones de comida ni a sugerirme que debería comer más verduras ni a señalarme que los carbohidratos después de las 6 de la tarde eran prácticamente veneno. Comí pizza en el sofá, viendo lo que quería en la tele, y fue la mejor comida que había tenido en meses. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a explotar. Lo había estado ignorando todo el día, dejándolo boca abajo en la encimera mientras desempacaba, organizaba y, en general, disfrutaba de mi nueva paz. Pero la curiosidad me venció, así que lo cogí durante una pausa publicitaria. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y Santa Madre de Dios, era una zona de desastre. 15 llamadas perdidas de Clara. 15. Eso no era, me preocupa tu llamada, sino necesito algo de ti y no respondes con la suficiente rapidez, llamando. También había 22 llamadas perdidas de Bianca, lo cual era impresionante, dado que probablemente había tenido que llamar con una mano mientras se agarraba la barriguita con la otra. Incluso Trevor había intentado llamar, lo que significaba que Clara o Bianca lo habían obligado a hacerlo, porque la respuesta natural de Trevor al conflicto era revisar Instagram hasta que el problema desapareciera. Los mensajes de voz fueron un viaje. Clara empezó tranquila y razonable. Graham, llámame, tenemos que hablar de esto. Para el quinto mensaje de voz, ya estaba enfadada. Esto es ridículo. No puedes irte sin hablarlo bien. Cuando llegó el buzón de voz número 10, entró en pánico.
Graham, por favor, tenemos que resolver esto. La hipoteca vence pronto. Y para el mensaje de voz número 15, aparentemente había alcanzado una mezcla de aceptación y furia. Bueno, sea así, pero te vas a arrepentir de esto. Los mensajes de voz de Bianca eran menos un viaje emocional y más un tema constante de indignación. Cada uno era una variación de cómo te atreves, qué egoísta eres, y qué se supone que hagamos ahora. Un mensaje particularmente memorable incluía uno que decía, nos dejaste sin nada, lo cual habría sido más impactante si no fuera demostrablemente falso. Les dejé una casa, los servicios públicos que seguían conectados y los muebles que Clara se había comprado, que, admito, no eran muchos, porque siempre insistía en que usáramos mi dinero para compras prácticas mientras que el suyo se destinaba a inversiones, como velas aromáticas y mantas decorativas. El único mensaje de voz de Trevor fue, en realidad, bastante triste. Parecía genuinamente confundido, como un niño que acaba de descubrir que sus padres no le van a comprar el juguete que quería. Oye, Graham, soy Trevor. Escucha, creo que empezamos con mal pie. ¿Podemos hablar? Bianca está muy molesta, y Clara está como loca, y no sé qué hacer. ¿Podrías traerme la cafetera? ¿Solo la cafetera? Madre mía, no sabemos cómo funciona la barata. Me quedé ahí sentada escuchando los mensajes, comiendo mi pizza, y no me sentí ni la más mínima culpa. En realidad, eso no es cierto. Sentía culpa negativa. Sentí anticulpa. Me sentí reivindicado, justificado y más seguro que nunca de haber tomado la decisión correcta. Me habían tratado como un recurso al que explotar, y ahora que ese recurso se había desvanecido, estaban en pánico. No porque me extrañaran como persona, sino porque extrañaban lo que yo aportaba. Dinero, trabajo y un suministro constante de cosas que se habían convencido de tener derecho a tener. Los mensajes de texto eran aún mejores. Clara había enviado una cantidad de textos que abarcaban desde disculpas y acusaciones hasta textos desesperadamente prácticos. Necesitamos hablar de la hipoteca. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades. Lamento que te hayas sentido poco apreciado, pero esto es un extremo. ¿Cómo voy a pagarlo todo? Bianca necesita estabilidad ahora mismo. Estás siendo muy egoísta. Por favor, regresa para que podamos hablar de esto como adultos. Como adultos. Claro. Porque los adultos ceden sus habitaciones a sus suegros y duermen en habitaciones de invitados con olor a naftalina sin quejarse. Porque los adultos permiten que sus cónyuges tomen decisiones importantes del hogar unilateralmente, sin discutirlo. Porque los adultos definitivamente no hacen las maletas y se van cuando los tratan como ciudadanos de segunda clase en sus propios hogares. Mi error. Los mensajes de Bianca eran, de alguna manera, aún más insinuantes. Había enviado fotos de las habitaciones vacías con subtítulos como, mira lo que hiciste. Y, no tenemos dónde sentarnos. Y la habitación del bebé está vacía por tu culpa. La habitación del bebé. El bebé que ni siquiera había nacido necesitaba una habitación. Pero no necesitaba un dormitorio. La lógica era asombrosa. Un mensaje decía, mamá y papá están muy decepcionados de ti. Lo cual me habría dolido si me importara un comino lo que pensaran de mí los padres de Clara. Miguel y Rosa habían dejado claro años atrás que yo solo era el hombre que se casó con su hija, no parte de la familia. Su decepción no era una amenaza. Era martes. Le di un sorbo a mi cerveza, una de mis cervezas artesanales de mala calidad que había sacado del refrigerador, y le sonreí al teléfono. ¡Qué pasada! Esto era mejor que el cable. Todos estaban perdiendo el control. Se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Y yo estaba sentado aquí, en mi tranquilo apartamento, comiendo pizza y observando su pánico en tiempo real gracias a la magia de las telecomunicaciones modernas. Pensé en responder. ¿De verdad que lo hice? Compuse varios textos mentalmente. Lo siento, no te escucho por el ruido de mi wifi, que no carga. ¿Has intentado manifestar muebles? Mis pensamientos y oraciones por tu situación al sentarte. Quizás si le frotas la barriga a Bianca con fuerza, aparezca un sofá. Pero no envié ninguno. ¿Sabes por qué? Porque no responder era mucho mejor.
El silencio de radio fue la respuesta más contundente que pude dar. Cada hora que no respondía era otra hora que pasaban presas del pánico, discutiendo entre ellos y dándose cuenta de que tal vez, solo tal vez, habían metido la pata. Que se quedaran con eso. Literalmente, me senté con él. En el suelo, ya que no tenían muebles. En cambio, terminé mi pizza, abrí otra cerveza y puse en cola una película que llevaba meses queriendo ver, pero no lo había hecho porque Clara odiaba las películas de acción y Trevor siempre quería ver cualquier documental independiente de moda. La película se transmitió perfectamente, sin un solo buffering, con una imagen nítida en mi televisor, que había pagado y que nunca más tendría que compartir. Esa noche, me acosté en mi cama, en mi habitación, en mi apartamento, y dormí mejor que en años. No se oía el ruido de Bianca y Trevor haciendo lo que hacían por la noche en la habitación de al lado. Nada de Clara suspirando dramáticamente cada vez que me movía. Nada de la alarma de Trevor sonando a las 5 de la mañana para su sesión de fotos matutina de Instagram, a la que llamó contenido motivacional del amanecer. Solo silencio, oscuridad y la reconfortante certeza de que estaba justo donde merecía estar. Mi teléfono seguía sonando a todo volumen en la mesita de noche, con mensajes cada vez más desesperados, pero había desactivado la vibración. Podían llamar cuanto quisieran. Podían escribir hasta que se les cayeran los pulgares. Por fin había aprendido la lección más importante de mi vida adulta. No puedes obligar a la gente a valorarte, pero desde luego no tienes por qué quedarte mientras demuestran que no lo hacen. Por primera vez en meses, demonios, quizás años, sonreí sin motivo. Solo una sonrisa sincera en la oscuridad, tumbada en mi cama, en mi espacio, viviendo mi vida. Pensaban que era desechable, que aceptaría lo que me dieran porque eso era lo que siempre había hecho. Me echaron pensando que no tenía a dónde ir, nada a lo que recurrir, ninguna opción más allá de aceptar mi degradación a sirvienta familiar. Pero yo era lo único que mantenía unido su circo. Yo era la base, la viga de soporte, el muro de carga. Y ahora se tenían el uno al otro, Clara, Bianca y Trevor, 3 personas con una comprensión combinada de la responsabilidad financiera que cabía en un vaso de chupito. Tenían una casa con una hipoteca que vencía en 5 días. Tenían habitaciones vacías que necesitaban muebles. Tenían facturas que pagar. La realidad los acosaba, y yo tenía paz. Sinceramente, el mejor negocio de mi vida. Y solo fue el primer día. A los pocos días de empezar mi nueva vida de feliz soledad, me di cuenta de que había cometido un error crítico en mi plan de escape. Había olvidado actualizar mi dirección postal con unas 17 compañías diferentes, y probablemente todavía me estaban entregando cosas importantes en la vieja casa. En concreto, mi nueva tarjeta de seguro y el título de propiedad de mi coche, que había estado esperando del departamento de vehículos motorizados. Así que, a pesar de que todo mi instinto me gritaba, no vuelvas. Tenía que hacer un viaje más a territorio enemigo. Conduje hasta allí un miércoles por la tarde, calculando que coincidía con el momento en que Clara estaría trabajando y la pareja ideal podría estar haciendo lo que hacen los desempleados durante el día, probablemente una depuración de zumos, una clase de yoga en pareja o alguna otra actividad que les costara dinero. Tenía mi llave. Espera. No, no la tenía. Lo tiré al suelo durante mi dramática salida. ¡Rayos! Llamé a la puerta de mi antigua residencia como si fuera un desconocido, lo cual me pareció irónico y totalmente apropiado. Clara contestó, y no se veía bien. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado, como si no lo hubiera lavado en 3 días, en lugar de al estilo moderno. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta enorme, y tenía los ojos hinchados por llorar, no dormir, o ambos. Por una fracción de segundo, casi me sentí mal. Casi. Graham, dijo rotundamente. Ven a buscar más cosas. Solo estoy aquí por mi correo. Dije con voz neutra. Las tarjetas del seguro ya deberían haber llegado. Abrió la puerta del todo y entré en lo que solía ser mi casa. El lugar parecía una triste sala de exposición de mueblerías que cerraban. Un par de sillas plegables en la sala. Una mesa de juego en el comedor. Y podía ver la cocina, donde Bianca estaba de pie con los brazos cruzados como un guardia de seguridad de una discoteca que acaba de descubrir identificaciones falsas. Bueno, dijo Bianca al entrar en la cocina,
donde el correo siempre estaba tirado en la encimera. Mira quién decidió aparecer. El fantasma de los maridos del pasado. Me alegra verte también, Bianca. Dije, rebuscando entre la pila de sobres. Me encanta lo que has hecho con el lugar. Muy minimalista. Muy chic, como el de una universitaria sin blanca. Fue entonces cuando Clara entró detrás de mí y sentí que la temperatura en la habitación bajaba unos 20 grados. Se colocaron como si lo hubieran ensayado. Clara junto a la puerta, impidiéndome la salida. Bianca junto a la encimera, impidiéndome el acceso al resto de la cocina. Fue una emboscada. Entré directamente al departamento de recursos humanos de la mafia. Destrozaron la casa. Clara gritó. Y vaya, y empezábamos con el volumen al 10. Sin precalentamiento. Nada de charlas triviales. Directo a los gritos. Te lo llevaste todo, Graham. ¿Todo? Levanté la vista del correo, encontré mi tarjeta de seguro, mi puntuación y arqueé una ceja. Corrección. Dije con calma, aunque sabía que la enfurecería más que si le respondía a gritos. Recuperé mis inversiones. Hay una diferencia. ¿Tus inversiones? La voz de Bianca podría haber hecho añicos el cristal. Se acercó, con una mano protectora sobre su vientre, porque claro que lo era. No puedes llevártelo todo sin permiso. Eso es robo. Esto era rico. Esto era hermoso. Me reí, lo cual, al parecer, fue la respuesta equivocada, considerando lo roja que se puso Bianca. Ay, cariño, dije. Y dejé que toda la condescendencia que había estado conteniendo durante semanas se filtrara en esas dos palabras. El permiso estaba implícito cada vez que pasaba mi tarjeta de crédito. Cada vez que pagaba la cuenta. Cada vez que firmaba el recibo. Así es la propiedad. Lo compré. Por lo tanto, es mío. Así que puedo llevármelo a donde quiera. No es robo llevárselo propio. Se llama mudanza. Estás siendo completamente irrazonable, dijo Clara, y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Llorar con violencia, un gesto clásico. Necesitábamos esos muebles. ¿Cómo se supone que vivamos aquí sin nada? No lo sé, Clara. ¿Cómo se supone que viva en la habitación de invitados con dignidad? Pero a nadie parecía importarle, ¿verdad? Encontré el sobre del DMV con el título de propiedad de mi auto y me lo metí en el bolsillo. Quizás podrías intentar lo que hace la gente normal, comprar muebles. Con dinero. ¿Qué ganas? De trabajos. No tenemos dinero para muebles ahora mismo, espetó Bianca. Por si no te has dado cuenta, estoy embarazada. Intentamos ahorrar para el bebé. Claro. Ahorramos para el bebé viviendo gratis en casa de otra persona y exigiéndoles que nos den su habitación. Esa sí que es una buena planificación financiera. Deberías escribir un libro, Cómo afrontar el embarazo con éxito. Guía para el derecho. ¿Dónde estaba Trevor durante todo esto? Miré a mi alrededor y lo vi sentado en un rincón, en una de esas sillas plegables, revisando su teléfono como si éste guardara los secretos de la paz mundial, o al menos una vía de escape de esta conversación. Llevaba auriculares con cancelación de ruido. Auriculares de verdad. Su esposa y su cuñada estaban discutiendo a gritos con el tipo que les pagaba las cuentas, y Trevor escuchaba un podcast o música lofi o sonidos de ballenas o lo que fuera que le llenara la cabeza. No tienes nada que decir, le grité. Levantó la vista lentamente, se quitó un auricular y parpadeó como si me hubiera materializado de la nada. Vaya. Tu mujer me está gritando por los muebles. ¿Quieres contribuir a la conversación? ¿Quizás ofrecerte a conseguir un trabajo y comprar algo? Miró a Bianca, luego a Clara, luego de nuevo a su teléfono. Qué mal rollo está aquí, tío, dijo, y volvió a ponerse los auriculares. Qué buen rollo. El ambiente estaba apagado. La única contribución de este hombre a la crisis fue un comentario sobre el ambiente. Me eché a reír, no pude evitarlo. Este era el tipo del que Clara creía que debía aprender. Era el marido superior, el mejor ejemplo, el hombre que entendía lo que realmente importaba en la vida.
Y lo que le importaba a Trevor, al parecer, era evitar los conflictos y mantener su buena onda a toda costa. ¿Saben qué? Dije, todavía riéndome, que esto ha sido divertido, pero tengo mi correo y una vida que retomar. Chicas, que se diviertan mucho resolviendo esto. Trevor, mantén esa vibra impecable, amigo. Me dirigí a la puerta y Clara lo intentó una vez más. Graham, espera. ¿Podemos hablar de esto como adultos, por favor? Cometimos un error, ¿de acuerdo? Deberíamos haber sido más considerados. Pero no puedes abandonarnos así como así. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. Todos parecían miserables. Incluso Trevor se había quitado los auriculares, presintiendo que algo importante podría estar pasando. Parecían perdidos, confundidos, como niños que acaban de darse cuenta de que las acciones tienen consecuencias, y las consecuencias a veces son un fastidio. Pero yo ya no quería ser su red de seguridad, su plan B, su fuente de recursos infinitos y su cero gratitud. 2 días después del enfrentamiento en la cocina, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana, lo cual ya era una señal de alerta porque nadie llama a esa hora a menos que alguien haya muerto o esté a punto de cometer un asesinato. Miré la pantalla, Bianca, y consideré seriamente dejar que saltara el buzón de voz. Pero la curiosidad me venció, porque presentía que esto no iba a ser otra situación del por favor, devuélvanme la tostadora. ¿Qué? Respondí, sin siquiera fingir cortesía a estas horas. ¿Dónde está el dinero? La voz de Bianca temblaba, con ese temblor particular que nace de la rabia mezclada con el pánico. ¿Dónde está el dinero del seguro, Graham? Me incorporé en la cama, de repente muy despierto. ¿Qué dinero del seguro? No te hagas el tonto. Clara me dijo que cuando murió tu padre, había un seguro de vida. ¿Mucho? Dijo que estaba en una cuenta conjunta, que ambos lo estaban ahorrando. ¿Dónde está? ¿Eso? Esto iba a ser bueno. Casi podía sentir el giro de la trama acercándose como un tren de carga, y estuve presente cada segundo. Bianca. Dije lentamente, lamento decírtelo, pero no hay dinero. Nunca hubo dinero. Bueno, hubo dinero, brevemente, hace unos 7 años, cuando murió mi padre. Pero desapareció hace mucho tiempo. Silencio al otro lado. Entonces, mientes. De verdad que no. Ese dinero del seguro pagó los préstamos estudiantiles de Clara, cubrió la entrada de la casa y la amuebló cuando nos mudamos. Hace años que no está. ¿Por qué te lo diría Clara? Y entonces lo comprendí. Dios mío. Te dijo que había dinero para que te mudaras. Dijo. A Bianca se le quebró la voz. Dijo que había dinero, que si la situación se complicaba, había una red de seguridad, que simplemente era tacaño al compartirlo, pero que ella podía acceder a él si realmente lo necesitábamos. Me eché a reír. No pude evitarlo. Esto era hermoso. Era la justicia kármica en su máxima expresión. No supe toda la historia de lo que pasó después de esa llamada hasta más tarde, pero obtuve fragmentos de varias fuentes. El primo de Clara, a quien todo le pareció divertidísimo, un amigo en común al que le encantaba el drama, y un mensaje de Trevor, borracho y particularmente detallado, a las 2 de la madrugada, que definitivamente no pretendía enviarme. Pero déjenme decirles, fue glorioso. Al parecer, después de colgarle a Rosa, se desató el caos en casa de los Martínez. Bianca tuvo una crisis nerviosa, y no me refiero a sus típicas lágrimas dramáticas, sino a una pelea a gritos, a tirar cosas, de esas explosiones que hacen que los vecinos llamen a la policía para que revisen su bienestar. Acorraló a Clara en la cocina y le exigió la verdad, y cuando Clara intentó esquivarla y hacer su rutina habitual de, tú malentendido, Bianca no se lo permitió. Me mentiste. Bianca había gritado, según el mensaje de Trevor estando borracho, que era sorprendentemente detallado. Dijiste que había dinero. Prometiste que había dinero para ayudarnos. Ni siquiera estaría aquí si no lo hubieras prometido. Y así fue. La verdad que Clara había intentado desesperadamente mantener enterrada. Bianca no se había mudado con ella por amor fraternal ni porque quisiera estar cerca de su familia durante el embarazo. Se había mudado porque Clara le había ofrecido apoyo económico, una red de seguridad financiera inexistente.
Clara había tendido la trampa con dinero falso del seguro, y Bianca había caído en ella, arrastrando consigo a Trevor y sus expectativas poco realistas. Clara intentó calmar los ánimos, intentó explicar que había malinterpretado la situación financiera, que había creído que había más dinero del que había. Pero Bianca no se lo creyó. Había renunciado a su apartamento, a su independencia, a su dignidad, todo por un montón de dinero que nunca había existido. Trevor, por primera vez en su inútil vida, levantó la vista del teléfono. Estaba presa del pánico, de verdad, porque de repente se dio cuenta de que el dinero de su suegra se había agotado por completo. ¿Cómo se supone que vamos a permitirnos algo, al parecer?, preguntó Trevor, lo cual era una exageración viniendo de un tipo cuya mayor contribución a la economía familiar era cobrar ocasionalmente $20 por una publicación en Instagram. Dijiste que Clara nos ayudaría. Dijiste que había dinero. Los padres Martínez vieron cómo la vida perfecta de su hija adorada se desmoronaba en tiempo real. Miguel se sentó con la cabeza entre las manos mientras Rosa intentaba mediar, pero ni siquiera ella pudo convertir este desastre en algo positivo. No era solo una disputa familiar. Esto era fraude, manipulación y mentiras, todo envuelto en un anuncio de embarazo y con una promesa de derecho. Mientras tanto, yo estaba en mi apartamento, apoyada en mi refrigerador, bueno, en el espacio donde solía estar mi refrigerador en la cocina, pero ya sabes a qué me refiero, disfrutando del entretenimiento gratuito que era mi antigua familia destruyéndose por dentro. No había hecho nada más que decir la verdad. No había manipulado a nadie, no había mentido, no había prometido nada que no pudiera cumplir. Simplemente me había retirado de su circo disfuncional, y al parecer, mi ausencia fue el broche que reventó su globo de delirios. Lo mejor llegó cuando decidí soltar una última bomba de verdad. Le escribí a Clara, un mensaje simple y directo. Por cierto, ¿la hipoteca? Aún quedan 6 años de plan de pagos. $1.200 al mes. Vencimiento el 1. Solo tu nombre. Diviértete averiguándolo ahora que tu dinero imaginario se ha ido y tu fuente de dinero real ha abandonado el edificio. Su respuesta fue casi inmediata. Eres un imbécil. Le respondí. Quizás. Pero soy un imbécil con mi propio apartamento, mis propios muebles y ninguna suegra embarazada. ¿Cómo va tu situación? No respondió después de eso. Pasaron las semanas, y las noticias seguían llegando de boca en boca como la telenovela más gratificante del mundo. Resulta que, cuando construyes tu vida entera sobre mentiras y el dinero ajeno, todo tiende a desmoronarse de forma espectacular. ¿Quién lo iba a decir? Clara vendió la casa. Sin ánimo de lucro, claro. La vendió con pérdidas porque necesitaba salir rápido y no podía pagar la hipoteca sola. Al parecer, trabajar como gerente de oficina en una clínica dental no cubre una hipoteca mensual de $1,200, más los servicios públicos, la comida y todos los demás gastos de la vida adulta. Impactante, lo sé. La casa que ayudé a pagar, que mantuve, mejoré y traté como si realmente importara, se vendió a unos inversionistas que probablemente la iban a revender. Clara se fue con apenas lo suficiente para cubrir los honorarios del agente inmobiliario y los costos de cierre. Bianca y Trevor se mudaron a un pequeño apartamento de una habitación en la zona mala de la ciudad, de esos donde el estacionamiento tiene más baches que pavimento y se puede escuchar la vida entera del vecino a través de las paredes tan finas como el papel. Sin cuarto de bebé, sin espacio extra, sin decoración digna de Instagram. Simplemente la realidad, servida fría y sin filtros. Supuestamente, Trevor buscaba trabajo, lo que yo interpreté como navegar por LinkedIn 5 minutos al día mientras perfeccionaba sus siestas. Bianca había aceptado un trabajo a tiempo parcial en una tienda, trabajando a pesar de estar visiblemente embarazada, lo cual, estoy segura, fue una lección de humildad para alguien que había pasado los últimos años tratando el trabajo como algo indigno de ella. Clara empezó a trabajar en la administración de un dentista, contestando llamadas y programando citas, algo muy distinto a su vida anterior, en la que alguien más pagaba todo mientras ella hacía de hermana comprensiva. Me enteré por amigos en común que se veía cansada todo el tiempo, que se le había apagado la chispa en la mirada, que había dejado de publicar en redes sociales porque ya no valía la pena documentar su vida. ¿Y yo? Prosperé. Me ascendieron a los 3 meses en mi nuevo puesto porque resulta que, cuando no estás emocionalmente agotado por vivir con gente desagradecida, rindes más en el trabajo. ¿Quién lo hubiera predicho?
Decoré mi apartamento con muebles que no combinaban, pero eran míos, colgué pósteres que Clara habría considerado horteras y, en general, viví como una persona que disfruta de su propio espacio. Empecé a ir a una cafetería cerca de mi apartamento todos los sábados por la mañana, uno de esos lugares de moda con ladrillos vistos y capuchinos carísimos. Clara siempre había considerado pretenciosos este tipo de lugares y se negaba a ir, lo que, en retrospectiva, era solo otra forma de controlar lo que hacía y a dónde iba. Ahora iba allí todas las semanas, pedía la bebida más cara del menú y me sentaba junto a la ventana a leer o simplemente a observar a la gente, disfrutando del simple placer de hacer lo que me diera la gana. Por primera vez en años, sonreí sin motivo. No porque hubiera pasado algo gracioso, ni porque estuviera fingiendo felicidad para alguien más, sino porque estaba realmente contento. Me despertaba en mi apartamento, preparaba café en la cafetera, me sentaba en el sofá y simplemente vivía en paz. Sin dramas, sin culpas, sin andar con pies de plomo con quienes me veían como un recurso en lugar de como una persona. La ironía no se me escapaba. Me echaron pensando que era desechable, que era el punto débil, que podían reemplazar fácilmente lo que yo les ofrecía. Clara me miró y vio a alguien a quien podía manipular y controlar. Bianca me miró y vio una cartera con piernas. Trevor me miró y vio. Bueno, probablemente ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado con su teléfono. Pero yo era lo único que mantenía unido todo su circo. Era la base, el muro de carga, la persona que realmente entendía cómo funcionaba la vida adulta. Pagaba las cuentas, arreglaba las cosas rotas, planeaba el futuro y lidiaba con la realidad mientras ellos vivían en su mundo de fantasía de estética de Instagram y dinero imaginario. Ahora se tenían el uno al otro, Clara, Bianca y Trevor, tres personas con una comprensión combinada de la responsabilidad financiera que cabía en un vaso de chupito, con espacio para más delirios. Tenían facturas que no podían pagar, trabajos que no querían y apartamentos que no podían permitirse. Conocían la realidad, y la realidad no era tan indulgente como yo. Y tenía paz. Tenía mi wifi sin buffer. Tenía mi licuadora que hacía batidos perfectos sin que nadie me juzgara por usarla. Tenía mi espacio, mi libertad y mi dignidad. Pasaba los sábados por la mañana en cafeterías pretenciosas tomando capuchinos de $7. Tenía una vida que era mía. Me echaron pensando que era desechable. Resulta que era lo único que valía la pena conservar. Y ahora se tienen el uno al otro, y yo tengo todo lo demás. Sinceramente, el mejor negocio de mi vida.